estemos enterados. Bueno, entonces vamos a hacer la presentación. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces como les comentaba, me disculpan, pero es que yo no sé por qué está lento la presentación. Entonces vamos a tener metrología nivel 1. ¿Cuál es nuestro objetivo? La metrología y el conocimiento sobre su aplicación es una necesidad fundamental en la práctica de todas las profesiones, dado que permite conocer de forma cuantitativa las propiedades físicas y químicas de los objetos y materia en cualquier sector de la industria. Lo vemos a diario. Cualquier cosa que realicemos, si ustedes se dan cuenta, tiene una medida cuantitativa. Entonces, que vamos a la panadería a comprar algo, deme 2 panes, deme 3 panes. A comprar la sal, deme 1 libra o 1 kilo de sal. Vamos a pagar, todo tiene un valor numérico. Entonces, la idea es que todos estos valores ya vienen estandarizados bajo muchas normativas. La idea es recordar cuáles son estas normativas que nos aplican y qué tipo de medidas nosotros tenemos y qué podemos medir. Entonces, ¿por qué nos sirve la metrología? Pues a eso vamos enfocados. Entonces, ¿qué busca la empresa? Capacitar al personal técnico, mantenedor de consorcio SKF y OMIA en cuanto al nivel 1 de metrología, que son los conceptos básicos que se tienen en la metrología, la adecuada aplicación en la industria, las ventajas y desventajas al no saberlas aplicar bien en algún momento. Se suele confundir medidas, ejemplo como el sistema internacional y el sistema inglés, entonces queremos retomar esa partecita. Todo esto traducido a mantener la mano de obra más calificada y los procesos más confiables, garantizando toda la parte normativa, la parte de seguridad de las personas, la operación y la integridad de los mismos. Ustedes saben que uno muchas veces no le pone cuidado que se me fueron 5 milímetros de más, pero esos 5 milímetros de más en una máquina, en un equipo, en un montaje, pueden hacer la diferencia en que se genere un accidente o no se genere, ¿sí? Entonces, a eso se lleva. Por eso se nombra la seguridad de las personas y de la operación, porque debemos ser conscientes en que una medida puede costar muchísimo. Bueno, tenemos unos objetivos específicos que es la identificación de acuerdo a la necesidad. Profe, qué pena. Señor. Es que no sé si solo soy yo, pero la presentación quedó estancada ahí en el título. Presentación Metrología nivel 1, no avanza las diapositivas. Ok. Acá. ¿Qué me dicen sus compañeros? Sí, como dice el compañero, que se está quedando solamente en la primera diapositiva. Ya. Ahí estamos viendo objetivos específicos. Sí, señor. Sí, ahora sí. Sí, señora. Perdón. Ya se ve más grandecita. ¿Se ve grande la presentación? No, señora, se ve normal ahí No. como en... Ajustarla en vista. Estoy intentando en este momento. A ver.
¿Ya está? ¿Andando? Se ve la diapositiva en PowerPoint, pero no se ve en modo presentación. ¿Por qué no está andando? ¿Ahora sí? Sí, señora. Ay, gracias a Dios. Bueno, entonces, ya dijimos que era la identificación de acuerdo, identificar de acuerdo a la necesidad de la aplicación qué instrumento o qué equipo requiero para una adecuada medición. Tenemos también el conocer la normativa específica requerida en la industria y su importancia. Cada uno de nuestros quehaceres diarios laboralmente conlleva una norma, a la utilización de una norma. Entonces, en la parte de metrología no tenemos una norma, tenemos varias normas que le aplican y varios decretos nacionales que están aplicados para la metrología. Recordar las principales técnicas o prácticas de medición, que el cierre y cómo lo estamos utilizando, si lo estamos utilizando adecuadamente, si estamos utilizando un flexómetro bien. Ustedes nos mostrarán cómo realizan las mediciones, cómo es el uso que ustedes tienen y demás. Realizar en cada trabajo una medición correcta y adecuada. Recordar esos tipsitos de cómo hacer una adecuada medición, cómo mirar las tolerancias o la incertidumbre de una medida que necesite, dependiendo la magnitud o el objeto que necesite medir. Saber cuándo es necesario un mantenimiento de un equipo de medición. Entonces, porque yo siempre utilizo el calibrador y nunca le he hecho una revisada si está bien alineado, si está bien calibrado, si tiene buen ajuste, si está desajustado, qué debo hacer, dónde lo debo enviar, esos tips. Conocer los procedimientos para efectuar las mediciones necesarias en los laboratorios. Normalmente acá van a escuchar mucho el laboratorio, pero en las labores, van a escuchar mucho el laboratorio porque generalmente los que hacen y garantizan una medida efectiva son los laboratorios, que es donde debemos llevar la instrumentación a calibrar. Entonces hay que tener también en cuenta eso. ¿Qué vamos a ver durante estos 3 días? Tenemos el marco teórico, que es lo que estábamos viendo anteriormente, que vamos a ver a continuación, el marco legal y normativo, qué leyes, qué decretos, qué resoluciones nos rigen en Colombia, qué parte normativa, tanto nacional como internacional, qué es la metrología, dónde la tenemos, dónde la vemos, qué tipos de metrología hay, dónde la encontramos. Sistema métrico internacional, sistema inglés. ¿Por qué tomamos estos dos temas? ¿De dónde sale la necesidad de hablar de estos dos temas? Las conversiones y su aplicación. Y el uso correcto de elementos de medición longitudinal. El flexómetro, el calibrador, el micrómetro, el comparador de carátula, que ustedes son los que mejor lo manejan. Pero pues vamos a ver, darle de pronto, no es que yo les voy a enseñar porque eso ustedes ya lo conocen, es como dar un recordés. Bueno, primero que todo, ¿qué es la metrología? La ciencia de las mediciones que trata sobre las investigaciones, el desarrollo, la aplicación de los medios apropiados para la medición de todas magnitudes existentes en la ciencia más remota cultivada por la humanidad. Es la ciencia más remota cultivada en la antigüedad.
No se podría entender de otro modo, como, bueno, anteriormente las mediciones desde los griegos buscaron la forma de garantizar una medida para saber cómo hacían, cuando hacían sus trueques, bajo qué concepto lo podían hacer, cuando construían una casa, cuando construían las pirámides, cuando cambiaban, hacían los trueques, como les decía anteriormente, se vio la necesidad de buscar una medida, aunque pues en este caso, cuando ellos empezaron, pues tenían algo claro cómo iban a hacer esa medición, pero siempre esta medida iba a variar. Entonces las principales medidas que el hombre buscó fue utilizar su pulgar para medir una pulgada, el palmo, el codo, que venía del codo hasta la punta de la mano, la braza, la yarda, el paso o pie. Muchas veces también utilizaron la medida que hay de la nariz, de la punta de la nariz a la punta de la mano, que es una yarda, pero iban, como les comento, cambiando dependiendo del tipo de líder que había, en caso de los reyes. Entonces el rey que estaba en el momento, era que ponía la medida. Cuando fallecía esa persona, cambiaba el sistema métrico. Entonces ya un pie de un rey podía ser de 30 centímetros y ya fallecía, y llegaba otro con mayor longitud de pie y cambiaba esa medida. Entonces era muy variable. De ahí la necesidad de unificar, pues que todo se unificara para que todo se hablara de la misma forma. Entonces, todo eso empezó más o menos en el año 5000 antes de Cristo. Pero pues continuaban ya no utilizando una medida como, digamos, su brazo, sino utilizaban una pieza que el rey en ese momento decía y ya lo estandarizaban. Entonces, para medir el codo de ese momento, entonces utilizaban un palo, y ya con ese comenzaron a comparar muchas otras medidas, lo mismo la palma, lo mismo el paso y demás. Se vio la necesidad que ya en la industria todo esto comenzara pues a modernizarse. Entonces ya comenzaron a utilizar, a ponerle medidas más específicas a cada uno de estos elementos para poderlo unificar. Entonces pues esas fueron las medidas principales. Esto es lo que nos llevó a la generación de la metrología, poder identificar qué necesitamos medir dependiendo de la necesidad, y buscar una forma de garantizar que una medida acá sea igual que en China, que en Estados Unidos. Entonces ya comenzaron más adelante a generar patrones de medición que lo administra un grupo de instituciones a nivel internacional, y en cada uno de los países ya se vienen ubicando otros institutos para llevar ese mismo control. Tenemos las normas ISO, que después de generarse en 1875 en un congreso, el instituto que va a liderar esos patrones, entonces generaron otras entidades para poder normalizar en muchos países qué es lo que se quería, cómo lo íbamos a garantizar. Entonces viene la ISO, que es la Organización Internacional para la Normalización, y ellos hacen el diseño más grande del mundo de acuerdo en cuanto a las normas. La principal actividad de la ISO es el desarrollo de las normas técnicas, también la repercusión económica y social. La ISO es una red de organizaciones normalizadoras que cuentan con representación en 147 países, conformadas por un miembro de cada país. Entonces ellos son los que van a generarnos como la normativa para que sea utilizada aquí y en todo a nivel internacional. Tenemos que tener muy en cuenta que la ISO la vamos a escuchar muy seguido, porque esas son las normas que nos van a regir de acá en adelante. ¿Listo? Que vamos a encontrar también palabras claves como qué es calibrar, qué es calibración, qué es control dimensional, cuáles son los instrumentos de medición,
qué es la incertidumbre, qué es mantenibilidad en un equipo, qué es la medición del patrón, qué medición, qué es patrón, perdón, qué es incertidumbre de medición, qué es la trazabilidad, verificación y otras más que pues en el largo de la actividad, de la clase vamos a ver, o si no ustedes van a encontrar en su cartilla que pues las vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes cuando terminemos las clases, que es una cartilla donde ustedes pueden ingresar y ver otras cositas que de pronto acá no alcancemos a tocar. Entonces, ¿cuál es nuestro marco normativo? En Colombia tenemos el decreto 300 de febrero de 1995. ¿Qué hace referencia este decreto? Es en el cual se obliga a los importadores al cumplimiento de las normas a través de certificados expedidos por organismos acreditados o reconocidos a nivel industrial. Entonces, para Colombia es importante que los importadores den cumplimiento a esta normativa, que cumplan con políticas de calidad, políticas de producto, de tamaño, peso, y todo esto que esté certificado bajo una entidad obviamente acreditada cuando es importación a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, deben darse cumplimiento para que antes que ingrese un mercado, un producto al país, deben cumplir con lo que nos solicita en este decreto. Tenemos el decreto 2153 del 92, donde se asigna la función de acreditación a la Superintendencia de Industria y Comercio y más prominentemente al Centro de Control de Calidad y Metrología. Entonces, ellos son los encargados, ellos y otras entidades, encargados de garantizar que los productos que ingresen y que salgan cumplan también con los requisitos de calidad. Eso ya es a nivel nacional. Tenemos el decreto 2269-93, el cual estructuró el Sistema Nacional de Normalización y Certificación. Entonces, este decreto se puede considerar el más importante en la metrología, ya que se organiza el Sistema Nacional de Normalización, la certificación y la metrología a nivel nacional. Entonces ya comienza a trabajar otras entidades como la ONAC, como el ICONTEC, dándonos normativas y procedimientos para estandarización y otras entidades que también aplican. Tenemos el decreto 1471, que no está ahí, donde se reorganiza el Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica bajo el decreto 2269. Tenemos la resolución 140, donde se organizó el proceso de acreditación de laboratorios, donde nos dijeron cada laboratorio que se abra a nivel nacional debe cumplir con tales parámetros. Entonces, que según para la magnitud o para el tipo de medición que vayan a realizar o actividad que vayan a realizar, entonces así va su acreditación. Entonces, si es únicamente para realizar ensayos de equipos, de patrones, tiene su certificación. Si van a hacer calibración y certificación o acreditación de elementos como instrumentos de medición de longitudes, entonces va relacionada la acreditación para ellos y un permiso para su actividad. Y así, dependiendo del tipo de magnitud que vayan a realizar, vayan a calibrar, está un certificado para ellos. Y la resolución 005 del 95 del Consejo Nacional de Normas y Calidades, donde oficializó con carácter obligatorio la norma técnica colombiana 1000, que es la norma de metrología, donde nos incluye para la utilización del Sistema Internacional de Unidades. Bueno, tenemos la normativa que nos aplica, que es la Guía del Consumidor Colombiano, donde nos indica qué productos, qué características debe tener. Tenemos la norma ISO 9001, que todos la conocen, que es la norma de gestión de calidad, que esa se une muchísimo a la siguiente, que es la NTC ISO IEC 1725.
La ISO 1725 es la norma donde están donde nos muestra las generalidades y las competencias de los laboratorios de calibración y ensayo. Entonces, ella nos dice, todo laboratorio que se acredite debe cumplir con estos procedimientos, estos controles, esta normativa, deben verificar en los equipos estos controles, dependiendo de lo que se vaya a medir. No todos los laboratorios que calibran o certifican hacen ensayos de materiales. Entonces, para cada uno de los laboratorios hay algo especial, ¿listo? Y eso nos lo da la norma 17025, de acuerdo al tipo de laboratorio que debe registro. Obviamente, como debemos llevar una trazabilidad, un protocolo documental, un registro, por eso nombramos que es parte importante la ISO 9001, que es donde nos muestra el sistema de gestión. Entonces, ellos, para poder montar cada uno de estos protocolos, debe basarse a esa norma también. La ISO 17024, que es donde certifica también a las personas. Entonces, no cualquier persona puede llegar a calibrar un instrumento que necesite calibración, ni puede certificar. Entonces, hay entidades donde certifican a las personas específicamente para este tipo de actividades y deben ser basadas bajo esta norma. Entonces, cuando vamos a que nos hagan una calibración de un instrumento, el certificado de calidad debe venir especificando eso, que está aprobado por la UNAD, que fue por un técnico aprobado por la resolución 17024 bajo ONAC número tal. Entonces, eso debe venir en cada uno de los certificados, tanto del instrumento como de la persona que calibra. La ISO 17021, conformidad al sistema de gestión. La ISO 17020, que es la acreditación de entidades de inspección, que, como para recordarles, la inspección de una grúa, entonces debe venir también bajo una resolución, debe contar con un protocolo y un procedimiento de inspección, cada una de las piezas debe estar certificada y aprobada, y esos certificados de la entidad que hace la inspección deben ser aprobados por la ONAC, que es nuestra empresa líder en Colombia para la acreditación. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La 17067 es la parte de conformidad de productos. Entonces, las fábricas que pues fabrican algún tipo de producto deben también cumplir con un estándar de diseño, de producción, de calidad de producto. Y normalmente pues son las que ahorita están certificadas bajo ISO 9001 y también implementan la 17067. Perdón. Entonces, estas son las normas que nos aplican a nivel nacional, que también son, muchas de estas son internacionales, porque también deben dar el mismo cumplimiento que tenemos aquí en Colombia. Entonces, una de las razones para que las cosas sean consistentes cuando se llega a las mediciones es que los aspectos legales y comerciales de la metrología estén regulados. Entonces, para que nosotros podamos garantizar que un producto es de buena calidad, pues debemos cumplir con el cumplimiento de la normativa. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo se debe tener? ¿Qué calidad del producto debe tener? ¿Qué componente que cumpla con los componentes? Y que cumplan a nivel nacional los requisitos que anteriormente también indicamos. La consistencia y la comparabilidad internacional solo se puede garantizar si los resultados de medición son trazables o referencias internacionales reconocidas. Entonces, que una llanta y collanta, no sé si eso lo venden también internacional, cumpla con los mismos parámetros con Goodyear. Entonces, que todos tengan la misma condición técnica y cumplimiento técnico. Ya ahí comienzan a variar, son otras cositas que el fabricante da para poder vender, pero todos deben cumplir con que tenga la marca, no, que ya puede durar hasta 50.000 kilómetros,
tiene una resistencia a la abrasión de tanto, tiene un diámetro de tanto. Entonces una llanta y collantas RIN 14 debe ser un RIN 14 similar o de igual tamaño a una Goodyear, ¿sí? Entonces esos son los controles que se miden, que se piden que sean siempre iguales, y por eso debe haber la comparabilidad entre todos los productos, donde cada cliente pueda conseguir lo que uno quiere, y poder tener varias alternativas. Perdón, un momento. Bueno, ¿a quiénes tenemos para que nos puedan garantizar que los productos que tenemos, que ingresan a Colombia o que fabricamos aquí en Colombia, cumplan con las características? Bueno, no solamente que lo que fabricamos cumpla, sino también lo que mantenemos. En el caso que ustedes realizan el mantenimiento de equipos, que deben garantizar que se cumpla, ¿sí? Entonces, que cumplan con la alineación, que siempre mantengan una temperatura estándar, que sean todos esos estándares. Entonces, ¿cómo garantizamos? Esas son las entidades que nos rigen. Entonces, la Organización Internacional de Normalización, la ISO, que es la que nos dan los certificados, los protocolos para tener buena calidad en procedimientos, en productos, en gestión de calidad y demás. La Superintendencia de Industria y Comercio a nivel nacional, la Organización Internacional de Metrología Legal, que son las que realizan las normas, la Oficina Nacional de Pesos y Medidas, que es la misma BIPM, Bureau International des Points and Measures, ¿sí? Esa es la oficina nacional. Ellos son los que nos dan el aval a todos. O sea, esta es la organización de varios países que dan el estándar definitivo. Ellos fueron los que crearon el peso, el que crearon la longitud, cuánto debe tener un metro aquí en China, cuánto debe tener un kilo aquí en China, en Pekín, donde quieran. Todos deben tener la misma medida y ellos son los que nos lideran a todos. ¿Listo? Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios, Instituto Colombiano de Normas Técnicas, INCONTEC, aquí en Colombia, Instituto Nacional de Metrología. Ese Instituto Nacional lo hay acá en México, en Alemania, en Estados Unidos. Cada país tiene su Instituto Nacional de Metrología. Con ellos nos vamos se unen para que a nivel nacional se puedan cumplir cada una de estas normativas y también den procedimientos para la generación o la implementación de laboratorios. Tenemos el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, la ONAC, que ellos son los que dan los certificados de acreditación de cada uno de los laboratorios, para saber si sí, o sea, no todos los laboratorios que certifican y que calibran van a tener un certificado ONAC. Lo ideal es que todos lo tuvieran. Los que tienen este certificado ONAC son porque cumplen a nivel nacional e internacional. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, ahorita en el sector se está pidiendo mucho que todos los equipos estén calibrados y certificados con certificación de la ONAC. También el personal. En Colombia tenemos la unión de 3 entidades que conforman el SICAL, que es el Subsistema Nacional de Calidad. ¿Cuáles son estas 3 entidades? El Instituto Nacional de Metrología, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Acreditación, el ICONTEC, y el Organismo Nacional de Acreditación, ONAC. ¿Listo? Estas 3 entidades se hicieron en un arreglo de instituciones que conforman la infraestructura de calidad en Colombia, donde lideran las actividades políticas en materia de normalización, la reglamentación técnica, la acreditación, evaluación de la conformidad, la metrología, vigilancia y control. Entonces, estos 3 institutos o organismos
son los que aquí en Colombia nos van a regir en temas de metrología. Voy a generar un producto, entonces a quién se lo debo mostrar para saber si está cumpliendo, a quién le debo mostrar todas las pruebas de calidad de ese producto, cómo lo va a hacer y bajo qué normas debo presentar mi producto, bajo qué procedimientos y protocolos debo hacer mi producto. Ellos son los que le avalan a uno eso y avalan los laboratorios que van a probar ese tipo de productos o sistemas que yo voy a montar. Entonces, ¿cómo las normas ISO benefician a la sociedad? Con la adopción extendida de las normas internacionales, los proveedores pueden basar el desarrollo de sus productos y servicios en especificaciones que tienen la aceptación amplia de cada uno de sus sectores. Para los clientes, la compatibilidad mundial de tecnologías que se logran cuando los productos y servicios son basados en las normas internacionales les trae una opción amplia de oferta y beneficios. Además, los efectos de competición entre los proveedores. Entonces, que un producto, como les comentaba, que se fabrique en Estados Unidos cumpla con las características técnicas que se necesitan aquí en Colombia o en Chile, debe ser eso. Entonces, que todos los países y que todos los fabricantes cumplan con una buena calidad de producto, con una buena calidad de insumos que suministren y así los vuelvan competitivos. Igualmente aquí en Colombia, nosotros cumpliendo esa normativa podemos salir a mercado internacional, ¿sí? Entonces ya nos volvemos más competitivos como proveedor. Entonces eso es lo que las normas nos pueden ayudar, a que las tecnologías y los productos que nosotros utilizamos, los equipos que utilizamos sean buenos acá para clientes aquí en Colombia como en otro país. Ejemplo con el crudo debe cumplir características tanto nacionales como internacionales. Entonces, que el crudo que se produce aquí le sirva y cumpla las características técnicas que también requieren en Estados Unidos o en otro país, y así sucesivamente. Entonces, las normativas, eso es lo que nos ayudan a garantizar que todas las entidades, que todos los fabricantes, que todos los prestadores de servicios cumplamos un protocolo de calidad para que sea igual aquí que en otro país. Esto nos ayuda a regular la integridad de las personas, la seguridad del medio ambiente, la protección de la misma operación. ¿Qué norma es la que nos aplica más para la parte de metrología? Como les comentaba, la ISO 17025 es la norma básica general que se adoptó en el ámbito mundial para la implementación de sistemas de calidad en laboratorios de calibración y de ensayos, que involucran todos los aspectos administrativos de calidad, los requisitos técnicos necesarios para demostrar la capacidad técnica. Recordemos que no es únicamente que sea utilizado para los laboratorios, la norma la debemos cumplir todos, ¿sí? Entonces, si la norma nos dice que tenemos un equipo que debe garantizar la medida exacta, sigamos con las llantas, de una llanta RIN 13, debemos garantizar que el equipo de medición esté constantemente calibrado y que me garantice esa medida. ¿Quién nos asegura que se dé ese cumplimiento y que el equipo esté funcionando bien? Los laboratorios. Por eso se nombra tanto los laboratorios de calibración, porque en sí ellos son los que deben garantizar que la normativa se esté cumpliendo, tanto como nosotros que utilizamos los instrumentos, como los fabricantes y como a nivel internacional lo que vamos a ofrecer. Entonces, por eso es importante aplicar esta norma. Entonces, los fundamentos. La 17025 fundamenta los siguientes principios. Primero, la capacidad o competencia. Establece si un laboratorio o una compañía tiene los recursos, tanto personal, ambiente, control de calidad y procedimientos para emprender el trabajo y
producir resultados técnicamente válidos. Lo que hablábamos, no es únicamente el laboratorio que es el que me va a calibrar, que es el que me va a certificar, sino que si yo como empresa voy a formar una empresa y voy a sacar un producto, ese producto debe estar cumpliendo parámetros de calidad que establece la normativa. Entonces, para un producto, para un servicio que me va a prestar, debo mirar qué norma me aplica y comenzar a aplicar, ¿sí? Que el personal esté calificado, que si tengo en la parte de medio ambiente, debo cumplir también normativa de medio ambiente. Entonces, que si tengo equipos de contención o de almacenamiento de crudo y mi servicio va a ser el almacenaje o el recibo y despacho, en este caso de crudo, que donde yo esté trabajando y tenga el almacenamiento se cumpla con la parte ambiental también. Entonces, que contener diques, que tener diques o sistemas de contención para derrames con una capacidad del 110% del producto de mayor capacidad, ¿sí? Entonces, eso no lo dice la norma. Entonces, no podemos decir, no, es que yo lo voy a hacer, si es de 100 barriles, hagamos un dique que cubra 50% de la capacidad. Eso no lo podemos decir nosotros. Debemos basarnos en lo que pida la normatividad. Entonces, también por eso se pide el cumplimiento de la norma. ¿Qué otros fundamentos tiene la norma? Entonces, que el método científico se basa en aproximaciones científicas aceptadas, referentemente establecidas por consenso, y que cualquier desviación pueda ser verificada por los expertos. Perdón. Entonces ahí, que cualquier medición que yo realice, que cualquier actividad que yo realice, siempre quede certificada y que las personas que están capacitadas en hacer estos controles y demás, están acreditadas. No es que llegue que vaya yo a tomar una medida, un peso que necesite y llegue y yo le diga, no, hágame el favor al señor, perdóneme, mucha gente sabe, pero pues cada quien en su puesto. Entonces le diga al señor de la portería, venga, hágame el favor, écheme ahí 5 kilos y mire a ver si está bien. No, debe ser por personal que esté acreditado para hacer ese tipo de mediciones. Entonces los laboratorios, pues en ese caso sí, como es método científico, estas actividades sí las realizan en laboratorios. Entonces cuando se calibran los equipos, lo realizan personas expertas para hacer este tipo de medidas. Y todos deben estar bajo un procedimiento y un protocolo. Que si se presenta una desviación, ellos van a ver con qué nivel de incertidumbre o con qué nivel de desviación van a tener y si es aceptable o no. Entonces ya ellos van a dar sus conceptos. Perdón, la objetividad de los resultados de una prueba o ensayo son producidos solamente por personal calificado y tales resultados deben ser analizados con subjetividad por los expertos en la materia del ensayo de prueba. Lo que les estaba comentando, algo similar. Entonces el método científico es cómo yo lo voy a hacer, cuántas mediciones voy a hacer, y la objetividad de los resultados es que los resultados que me están dando sean aceptables para la actividad que estoy desarrollando. Entonces, a ustedes también les puede aplicar. Ejemplo, cuando van a hacer una medición, hacen un montaje de un equipo, de una bomba. ¿Qué tienen que hacer? Entonces, mirar el procedimiento de qué debo tener en cuenta para hacer la instalación de la bomba, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo voy a realizar? Entonces, voy a traer una grúa, tengo que alinear el equipo, el eje del motor con el eje de la bomba a tantos grados, no puede tener una desviación de tanto. Y cuando realizan el montaje, ¿qué tienen que hacer? Mirar con una galga, con un comparador, con algo que mida la desalineación o la vibración, que ese equipo haya quedado bien. Entonces yo creo que de primerazo no va a quedar bien. Entonces ahí comienzan a hacer la medida o prueba de los ensayos para esa medición, hasta que encontremos un punto que el equipo quede en buena condición de alineación. Entonces, no solamente en los laboratorios encuentro esa objetividad o pruebas para medición, también ustedes lo pueden hacer o lo deben hacer
y para eso deben contar con elementos de buena calidad que estén calibrados, certificados y demás. La imparcialidad de la conducta es la búsqueda de resultados competentes en el uso de métodos científicos aceptados. Es la influencia primaria en el trabajo de las personas que ejecutan las calibraciones o los ensayos. Además, tipos de influencias deben ser considerados secundarios y no permitidos. Bueno, entonces ahí cuando ellos en su parte de medición van a decir, bueno, tenemos tantas medidas, tales están exactas o son precisas, y ya definen, ya imparcialmente, definen si ese patrón o ese equipo está cumpliendo parámetros. La trazabilidad de los resultados es un sistema reconocido de medición si se deriva de cantidades aceptadas o conocidas en nuestro sistema internacional. Si vamos a medir en milímetros, que todo esté bajo una medida uniforme, que sean milímetros. Que yo tenga una medición, digamos ahorita, o allá en los laboratorios, que si son 5 milímetros, que ponga 5 milímetros en todos lados, 5.1, 5.2, bueno, más la incertidumbre que tenga, y no ponga después 0.5 centímetros o 0.0 tantos metros, sino que siempre se tenga una misma medida, una misma unidad de medida, y que siempre se conserve la medición en una bitácora para que tenga una trazabilidad de los resultados. No es que a mí me midió tanto y a tal persona le dio tanto, pero ¿dónde está registrado? No, yo me acuerdo. Siempre deben dejar registrado las actividades que se realizan. La repetibilidad de la prueba de calibración, eso sí ya se puede realizar en los laboratorios. Entonces, el ensayo o calibración que produjo resultados objetivos producirá los mismos resultados dentro de las desviaciones aceptadas durante las pruebas subsiguientes. Entonces, la idea es que la medida que yo tomo ahorita, debo hacer comparaciones inmediatas, mediciones rápidas, ¿sí? Entonces, y ya sé si un equipo me da una medida cercana a la magnitud que yo estoy pidiendo y a una tolerancia que estoy pidiendo, el equipo puede contar con la exactitud que está buscando. Pero si me dan una magnitud y me está dando por debajo todas las mediciones, pues hay que revisar ese tipo de problemas. Entonces, cuando los laboratorios calibran los instrumentos, es lo que a ustedes tienen que hacer, les van a entregar. Bueno, bajo la medición número 5 o 6 nos dieron esos valores, y ya ahí vienen después a jugar la parte de los ajustes de los equipos. La transparencia del proceso, existen al interior de los laboratorios, deben estar abiertos a la discusión tanto interna como externa. Cuando ustedes van a hacer la medición y le dicen, no, es que el equipo no sirve más porque está totalmente desajustado. ¿Por qué está desajustado? ¿Qué pasó? No, me están dando las mediciones así. No, pero esto lo pueden, pues yo creo que le podemos cambiar esta pieza, lo podemos mejorar de tal y tal forma. Entonces ahí es donde queda la trazabilidad de la calibración, y por eso dice que lo puede hacer la discusión interna o externa, garantizando que pues todo se hace bajo protocolos y se guarda una trazabilidad de lo que se está haciendo. Bueno, entonces acá viene, ya que la metrología es la ciencia que estudia las mediciones de las magnitudes, garantizando su normalización mediante la trazabilidad. El control de la calidad sirve para asegurar que los productos y servicios lleguen a la calidad adecuada a los clientes. Entonces, ya teniendo una buena trazabilidad, teniendo un buen producto, puedo ser competente, puedo tener un control de calidad funcional para mis clientes, que yo le pueda garantizar que lo que yo estoy ofreciendo, lo que yo estoy entregando, es lo que ellos necesitan. Entonces, en la actualidad, la competitividad se mide por estos 4 elementos.
la calidad, la rentabilidad, la productividad y el talento humano. ¿Por qué creen que el talento humano viene muy ligado de la mano del sistema de calidad o del control de calidad? Alguien que me diga. Hola. ¿Hay alguien? ¿Me están escuchando? Dependiendo de la aptitud de la persona que ejecuta la medición, dependen los resultados finales. Una persona que no sepa utilizar adecuadamente un instrumento, pues el resultado no va a ser el adecuado, el correcto. Exacto. Entonces, una persona, lo que dice Cristian, una persona que no sabe tomar bien la medida, cómo dar un buen producto, lo mando a alinear y no sabe cómo se mide, cuánto es el ángulo permitido, la desviación permitida, no lo dejaría alinear un equipo. Entonces, ahí tienen que mirar eso. Por eso es la competitividad, el talento humano, que sea competente para hacer la actividad. ¿Están viendo la presentación completa? Sí. Entonces, vemos que la calidad es importante, porque un buen producto que yo entregue o que ustedes entreguen muestran que el talento humano es un talento adecuado para hacer la actividad. ¿Por qué la rentabilidad? Porque una persona que realiza una adecuada actividad, conoce su actividad, cómo desarrollarla, va a seguir un procedimiento, un protocolo para llegar a un buen fin de su actividad, ¿cierto? Entonces, no va a tener gastos extras en contratar más personas u otras empresas para que vengan y hagan el mantenimiento de equipos. Si ya tengo mi personal competente, ¿cierto? Que entrega producto de buena calidad. En este caso, ustedes como mantenimiento de las estaciones. Entonces, ¿cuál es su producto? ¿Cuál es su producto y su calidad de producto? Su producto es el mantenimiento, que los equipos estén funcionando constantemente, que no hayan paradas que me puedan generar gastos económicos, baja de producción o parar toda la planta y tener personal quieto y todo eso, ¿sí? Entonces, si ustedes mantienen una calidad de su servicio, de lo que ustedes generan, la empresa va a ser rentable porque no vamos a tener pérdidas en todo lo que yo les estoy diciendo. Y va a ser una empresa productiva porque va a tener una producción constante en el tiempo, ¿sí? Mientras que si yo tengo un personal que no sabe mucho, que no cumple protocolos ni procedimientos, que mantiene, ejemplo, sus equipos en mal estado, que no me garantizan que los equipos estén funcionando permanentemente, va a ser una empresa que va a ser poco productiva y sí va a generar mucha pérdida a la empresa. Entonces no va a garantizar un buen producto ni nada de calidad. Entonces, por eso una empresa muchas veces se vuelve no competitiva. Por eso muchas empresas pueden comenzar a caer a la baja porque pues no están cumpliendo con esos 4 parámetros que piden los clientes, que son los más importantes. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la gestión del talento humano, que es el punto clave que funcione esto. Con el personal adecuado, conocedor, competente, puedo llegar a cumplir con esto, ¿sí? Con una buena calidad, con una buena productividad, que la empresa sea rentable tanto para el cliente como para la misma empresa y que se vuelva competitiva en el tiempo. Entonces, el éxito y la supervivencia de las empresas dependen del equilibrio de los elementos para la cual la administración debe ser eficiente y eficaz. Lo que no se puede medir, no se puede controlar. Entonces, yo debo medir el tiempo. ¿En qué casos ustedes miden el tiempo? ¿Cómo miden el tiempo ustedes? Cronometrando una prueba. Sí. ¿Cómo más?
Recuerden que el tiempo no es únicamente el minuto, segundo, hora. Tenemos tiempo en días, meses, años. Entonces, si yo controlo el tiempo de cada cuánto tengo que hacerle mantenimiento a mis equipos y cumplo con eso, estoy midiendo y estoy controlando. Hay en horas, un rodamiento que dure 20.000 horas de servicio o cada 200.000 kilómetros, no sé, tengo que hacer mantenimiento. Eso es una forma de medir, ¿sí? Entonces, por eso uno siempre debe conservar, uno siempre pide cómo es su procedimiento de mantenimiento. Entonces, nosotros le hacemos mantenimiento preventivo y predictivo a los equipos cada 50.000 horas. Entonces, uno va y revisa. Si estamos cumpliendo, nos descachamos 10.000 horas. En 10.000 horas, un equipo se puede dañar y entonces puede tener la productividad. Entonces ya nuestro producto o nuestra calidad de servicio va a ser malo, ¿sí? Entonces, por eso es bueno realizar siempre mediciones. Uno hay veces no mira que esas cosas tan sencillas sean un control, ¿sí? Y ahí estamos midiendo. Cuando echamos el lubricante, el nivel de lubricante a un equipo, a un generador o a un motor, entonces ahí tiene un máximo y un mínimo, ¿sí? Del máximo no me puedo pasar, porque ustedes recuerden que el calor hace que todo se dilate y se puede salir. Y un mínimo tampoco, porque puede quedarse el equipo sin aceite o sin lubricante. Entonces, diariamente estamos midiendo, pero hay veces no nos damos cuenta de eso. Entonces yo puedo decir, no, si yo le eché el aceite al nivel máximo y el nivel máximo es tantos litros que yo le echo. Entonces ahí estoy midiendo. Bueno. Bueno, entonces vamos a la metrología. Recordemos, la metrología es una herramienta que protege a la industria de medidas incorrectas y promueve la calidad, el desarrollo de los productos y la industria, así como la competitividad del mercado. Lo que no se mide no se controla. Lo que no se mantiene tampoco se controla. Entonces la metrología nos ayuda a eso. ¿Qué tipos de metrología tenemos? ¿Quién me puede decir? Ya los hemos nombrado a grandes rasgos. ¿Una no es la metrología dimensional? Sí, pero esa metrología dimensional la vemos en dos aspectos, en la parte científica y en la parte industrial. Ahí le soplé. ¿Ustedes están viendo la pantalla? ¿La presentación? Sí, ok. Bueno, les soplo. Las que nos dan las normas, las que nos dan cómo se va a medir y el que las utiliza. ¿Sí? Alguno que se arriesgue. La longitudinal. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué tipo de metrología hay? Bueno, entonces vamos a ver una y ya después saben la otra. La metrología legal. Ejemplo, la metrología legal es la que nos da toda la normativa para implementar en los laboratorios en nuestra industria. ¿Cierto? Pues ahí es donde salen los decretos, donde salen las leyes, donde salen las normativas, las regulaciones y demás. ¿Qué otra puede haber? La dijimos que fue la de los laboratorios. No sé, ¿la científica? Exacto. La metrología industrial. Exacto, sí. Entonces tenemos la metrología científica, que es la que investiga qué es lo que vamos a medir. Cómo ellos nos dicen cómo vamos a medir, cuál es la forma más fácil de esa medida, ¿sí?
Entonces, que no, es que yo necesito saber qué volumen tiene esto. Entonces, el método, ellos miran el método de cómo hacer esa medición, ¿sí? Y ya le dicen al marco legal, le dice, bueno, este producto, y normalmente uno lo ve como esta mañana lo decían unos chicos, cuando uno hace un nuevo producto, ¿cómo es que se llama eso? La patente. Entonces yo lo mando a una parte donde un laboratorio me diga, esto cumple con esto y esto y esto, debe cumplir con esto y esto. Y de ahí lo mandan al requisito, a la metrología legal, donde dice, bueno, entonces, un ejemplo, esto que se midió por peso va a pesar tanto y de ahí en adelante va a cumplir con esos parámetros. Entonces, los científicos son los que nos dicen eso. Entonces, ahí por eso decíamos que hay una unión de un representante de cada país donde van y hacen su reunión y si sale una nueva forma de medición, ellos son los que nos dan la teoría y el principio de cómo debemos medir. ¿Listo? Y alguien dijo por ahí también la metrología industrial. Entonces la metrología industrial ya es donde los vamos a aplicar estos dos anteriores, ¿listo? Entonces donde vamos a implementar las normas, donde vamos a llevar el control de los procesos, donde vamos a diseñar y a mantener equipos e instrumentos que cumplan con esas otras características o especificaciones que nos dieron los anteriores metrologías. Entonces, esas son las tres metodologías que tenemos. Que alguno dijo que sí, la metodología dimensional, entonces ahí es donde debemos cumplir con el tipo de medidas que vamos a realizar. Si vamos a medir una longitud, si vamos a medir una temperatura, todo eso. Pero muy bien y gracias por la participación ahí. Bueno, entonces, pregunta de puntos. ¿Qué es la metrología? Hay un ejercicio de rapidez. No todos, por favor, hay preguntas para todos, no hay problema. Son las técnicas que se utilizan para estandarizar medidas y pues por consiguiente que se tenga un buen control de la calidad. Sí. La metrología es la ciencia que estudia las magnitudes. Ajá, sí. Y su normalización, algo. Sí, sí, también, muy bien. Entonces, miremos qué dicen. Sí, es la ciencia que estudia las mediciones de las magnitudes, garantizando su normalización mediante la trazabilidad. Entonces, recuerden que toda medida debo tenerle una trazabilidad. Bueno, y como decía Cristian, que es una herramienta que protege a la industria de las medidas incorrectas y promueve la calidad. Está muy bien. Están poniendo cuidado, muy bien. ¿Cuáles tipos de metrología hay? Metrología legal, metrología industrial y la metrología científica. Muy bien. Entonces, están las tres. ¿Y cuál es su área de desarrollo? ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es la norma ISO? ¿Qué norma ISO regula la implementación del sistema de calidad de la metrología? ¿Se le alcanzó a colar? ¡Ay, sí! ¿Todos la vieron? Sí, claro. 25, La 17.025. Entonces tengan muy presente esa norma, la 17 IS 025. La norma básica y general que se ha adoptado en el ámbito mundial para la implementación del sistema de calidad en laboratorios de calibración y ensayo. Todos los sistemas de calidad o todos los laboratorios deben cumplir esta normativa, tanto en personal
como en controles internos del laboratorio y demás. Igual como empresas debemos cumplir también esta normativa nosotros, ¿listo? Apoyados en la ISO 10, en la ISO 9001. ¿Qué es el BIPM? Bueno, la traducción de las siglas no recuerdo, pero era el instituto que básicamente estableció como lo que era el peso y Ujú. la longitud, sino siempre. Pesos y medidas. Muy bien. Oficina Nacional de Pesos y Medidas. BIPM. Bureau International de Poison and Measures. Muy bien. Están poniendo muchísimo cuidado. Este equipo no quiere andar rápido. Bueno, entonces dentro de la rama de la metrología, como es la ciencia que mide las magnitudes, ¿qué magnitudes debemos medir? Entonces tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la cantidad de sustancia, temperatura, la presión, la humedad, electricidad, el magnetismo, el caudal. ¿Qué otras cosas se pueden medir? Radiación. La radiación. Hay muchas cosas que se pueden medir y en el tiempo ya tenemos para cada una de las medidas un sistema de medición, un instrumento para medir y una unidad para medir cada una de estos. Entonces, pues, para hacer una buena medición debemos utilizar instrumentos que nos garanticen la buena medición, ¿cierto? Que nos sirvan para medir lo que yo necesito. Entonces, los instrumentos son los aparatos que se usan para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Se utilizan en una gran variedad de instrumentos para llevar a cabo estas mediciones de las diferentes magnitudes físicas que existen. Desde objetos sencillos como reglas, cronómetros, relojes, hasta microscopios eléctricos o electrónicos, aceleradores de partículas, eso ya a nivel científico. Cada uno de esos instrumentos sirven para determinar las propiedades de los componentes y de los productos terminados, cuando se están fabricando, cuando se terminan de fabricar. Y se emplean cada vez más para controlar, regular, automatizar, para supervisar, para mantener los procesos, para garantizar un control de calidad adecuado de los productos y de los procesos que estoy haciendo, que llevo a lo que estoy expuesto. Entonces, yo cuento con si ustedes se dan cuenta, en toda empresa, sea de producción o sea de servicio o manufactura, tenemos la parte operativa y tenemos la parte de control de calidad, ¿sí? La parte productiva cuenta con equipos, debe contar con equipos para la medición, ¿cierto? Entonces, la empresa que genera equipos de transmisión de potencia, entonces que fabrican los piñones, que fabrican las poleas, cada uno de esos equipos, cada una de esas máquinas o personal que genera cada una de esas piezas tienen sus equipos calificados y certificados. Pero aparte de eso, tenemos la parte de control de calidad, que también tiene equipos que deben cumplir lo mismo, deben medir el producto que estoy sacando, pero ya viéndolo más específicamente, cumpliendo hasta con las milésimas que tiene de tolerancia. Entonces, todos esos instrumentos deben garantizarnos que lo que estamos dando, fabricando y ofreciendo cumple. ¿Listo? Y esa es la idea de los instrumentos de medición. Entonces, estábamos viendo dónde podemos medir. Entonces, tenemos para medir la masa, tenemos las balanzas, las básculas, el espectrómetro. Hay equipos que yo no los conozco. Para medir el tiempo, el calendario, lo que les decía, no únicamente yo mido el tiempo en horas, minutos, que es válido,
sino que también en días. Entonces, no, que cada 3 meses debo hacer mi mantenimiento. Eso es una forma de medir en el tiempo. El cronómetro, como está hablando uno de sus compañeros, creo que era Cristian, el reloj de arena que se utilizaba anteriormente y ahorita hasta uno lo utiliza. Yo tengo uno para medir la preparación de los huevos. El reloj normal, el reloj atómico que ustedes lo han escuchado, la línea del tiempo. ¿Qué más podemos medir? La longitud con cinta métrica, con calibrador, con reloj comparador o comparador de carátula. Ustedes en esta parte nos vamos a centrar mucho en lo que es medición longitudinal, porque ustedes hacen bastante medición de este tipo, perdón. Para medir el peso, los ángulos. ¿Ustedes qué utilizan para medir ángulos? Goniómetro. Ok. Cuando miden la alineación de un equipo, ahí uno también mide que el acople que une dos ejes estén bien alineados y tengan una incertidumbre o una tolerancia en grados. Esa tolerancia, ¿cómo la miden de los grados? Pues hay una forma o sea, se utiliza una escuadra y se mide el espacio que hay entre acoples y básicamente como que se genera gráficamente como un cono. Y ya teniendo gráficamente el cono se puede como hacer el cálculo del ángulo. Ya. Claro que es un método bastante antiguo, pero he Sí, visto que lo han hecho así. pero son métodos que sirven, ¿no? Hay veces le ponen como ¿cómo se llama? El nivel, y ahí nos mira más o menos si está inclinado, entonces ahí comienzan a subirle. Estos son métodos, pero son para medir ángulos. Y también hay transportadores que pueden utilizar o galgas que me dan ese tipo de alineaciones. Pero bien. Para medir la temperatura, el pirómetro, el termómetro, termopar, ya las resistencias, ahora todo está muy industrializado, muy tecnificado. Para medir la presión, para medir volúmenes, esto normalmente lo utilizan en los laboratorios. ¿Ustedes qué tipo de medidas de volumen hacen? Cuando van a adicionar los lubricantes. Ustedes que tienen ya la referencia de un tarrito, de un tanquecito que 5 litros, de aceite 2 litros, ese tipo de probetas pueden ser, ese tipo de elementos pueden ser vistos como probetas. Para medir velocidad, el velocímetro, el tacómetro, estos normalmente lo utilizan para ver las revoluciones de los motores, ¿cierto? Sí. Otras magnitudes como el caudalímetro que les había nombrado anteriormente, el espectrómetro para medir la intensidad lumínica, potenciómetro o pHímetro, que es el que me mide el pH o la acidez de los líquidos, luxómetro, sonómetro, para medición de ruidos. Para ustedes es muy importante eso también, ¿no? Y que esos equipos como el sonómetro sean certificados. Eso sí lo manejan más que todos laboratorios acreditados. Lo podemos ver cuando van a hacer las mediciones de ruido en nuestros puestos de trabajo. Entonces esos equipos vienen ya calibrados, ellos deben mostrar cuál es el tipo de calibración que tienen y tienen mucha sensibilidad. Entonces
Eso también lo podemos, esos equipos los conocemos. Y las medidas eléctricas, que se miden con el amperímetro, el galvanómetro, el voltímetro, multiamperímetro. Esta mañana me decía que la pinza amperimétrica, que ustedes utilizaban mucho. Bueno, instrumento de medida, dispositivo utilizado para realizar mediciones solo o asociado a varios dispositivos suplementarios. Entonces tenemos el elemento que es el indicador, donde tenemos el elemento de medición y la unión con otros equipos para que me genere esta medida, ¿cierto? Y esta es la medida materializada. Entonces son los equipitos y todo lo que me puede conformar este equipo. Entonces tenemos el sistema de medición, la regleta dependiendo de lo que vaya a utilizar. Si va a medir temperatura, tengo la regletica y tengo los sensores que va a necesitar. Si necesito calibrar, si necesito medir como una parte de longitud, debo también contar con elementos calibrados y demás. Entonces esto es lo que me va a indicar, que me indica, y esta es la unión para llegar a este equipo. Sistema de medida, entonces es el conjunto de uno o más instrumentos de medida adoptados para proporcionar información utilizada para obtener valores medidos dentro de intervalos específicos para magnitudes dadas. Entonces lo que yo necesito medir, entonces me dan un objeto, ese va a ser mi magnitud, ese es a lo que yo le voy a medir la magnitud, a un volumen, a un líquido, a la temperatura y demás. Y el instrumento que sea el necesario o el aplicable para esa medida. Entonces, especificaciones de un sistema de medición. Debo mirar la capacidad de medición, qué tipos de sensores voy a utilizar, qué rango de medición voy a utilizar dependiendo de lo que necesite medir, qué exactitud necesito medir, dependiendo del producto, el proceso, qué tan necesario necesito que sea tan preciso, tan exacto, la resolución que debe tener el equipo y qué precisión, ¿sí? Y la actitud física, entonces, cómo debo almacenarlo, cómo debo transportarlo, qué tipo de material voy a utilizar, qué protección debo tener. Ejemplo, cuando voy a hacer una medición en un sistema eléctrico, no puedo llegar con una herramienta hecha en acero que me genere, pueda generar un arco eléctrico, ¿sí? Que el estado que me vaya a tener esa pieza. Una herramienta oxidada me puede generar una falsa medición. ¿Cómo la va a alimentar? Si necesito corriente, no necesito corriente, si necesita batería. Eso es lo que yo necesito. Bueno, en la parte de capacidad de medición tenemos otros controles que son las características de los instrumentos. Entonces tenemos la precisión, que era la estábamos hablando anteriormente. Perdón, que es que... Entonces, que la precisión es la capacidad de un instrumento para dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas a las mismas condiciones. Entonces, que yo voy a coger una pieza y la voy a medir. Entonces me dio 40.8, 40.9, 40.1, bueno, entonces casi siempre me va a dar la misma precisión de medida, ¿sí? Que se está de pronto aproximando a la medida que yo necesito, que es 40. Bueno, sí, entonces ahí la herramienta o el instrumento es preciso, ¿sí? La exactitud, grado de acercamiento a la medida de una cantidad al valor verdadero de esa cantidad. Entonces, que si yo necesito 40, un equipo y una medición es más exacta
cuando mide 40.01, que esa tolerancia es más baja, ¿sí? No es 41, no es 42, es 40.1, 40.2, 39.8, 39, que está más cerca de la medida que yo estoy pidiendo. No cuando sí se me da a la medida que estoy buscando, es precisa, pero no es tan exacta a lo que estoy buscando. Entonces, una medición puede ser precisa cuando yo utilizo un pie de raíz, pero es más precisa cuando utilizo un comparador de carátula, ejemplo, ¿sí? Porque me da una exactitud más alta. La resolución es la mínima variación de la magnitud que es posible medir con el instrumento de medida indicado. Entonces, ya cuando, como estábamos hablando anteriormente, que yo necesito una medida muy exacta, cuando son piezas muy necesarias, que sean necesariamente, deben tener una medida muy exacta, necesito una muy buena resolución de un equipo. Entonces ya no voy a medir con un flexómetro para medir un tornillo, ni con un calibrador, o a menos que ese calibrador tenga otro elemento que me garantice una mejor resolución de lo más pequeño que necesito medir, de esa tolerancia mínima, es mucho mejor. Entonces hay equipos que tienen eso, que tienen muy buena resolución. La apreciación es la medida más pequeña perceptible de un instrumento de medida. Es algo similar a la resolución. Y la sensibilidad, que es la relación de desplazamiento entre el indicador de la medida del instrumento utilizado y la medida real. Muchas veces, ¿qué equipos necesitan que sean muy sensibles? Lo dijimos ahorita. ¿Qué creen ustedes? No todos los equipos o instrumentos de medición necesitan una sensibilidad, pero ¿cuáles sí pueden ser? Un transmisor de presión. Sí. ¿Dónde necesita que tenga la sensibilidad ahí? Como en qué tanto tiempo se demora en cambiar la indicación respecto al cambio de la magnitud física. Sí. O en cuanto al cambio real de la presión. ¿Qué tan rápido cambia el indicador versus el cambio real de la presión? Sí. Entonces, me hubo un cambio de temperatura en el sistema. ¿Qué me genera eso? Un incremento de presión, ¿cierto? Entonces, que sea tan sensible para medir esos cambios mínimos de temperatura o de presión. También lo que hablábamos anteriormente, los equipos de medición de ruido o los equipos de vibración. Hay equipos que cuando quedan desalineados, esa vibración uno no la alcanza a escuchar o a ver, pero los equipos que miden la vibración sí. Entonces ahí es cuando dicen este equipo está desalineado, está generando vibración. Entonces esos equipos deben ser muy sensibles para alcanzar a medir ese tipo de medidas. Se debe garantizar. Normalmente son equipos digitales que se necesitan, pero sí vale lo que estabas diciendo. ¿Qué condiciones están normalizadas dentro de los laboratorios y dentro de los sistemas de medición? No en todos lados, principalmente son en los laboratorios. Entonces, se mide la temperatura, se normaliza la temperatura, que esté a un ambiente normal de 20 grados centígrados, variando las tolerancias en función del tipo de medición o experimento a realizar. Además, las variaciones de la temperatura deben estar dentro de una tolerancia también. No pueden tener tanta tolerancia de que suba y baje la temperatura, sino mantenerse casi en un estándar. ¿Por qué creen que la temperatura es importante controlarla? Algo que ver con los productos a medir, algo que ver con los instrumentos. Puede ser por la conservación de algún producto. Sí, porque
Normalmente en los laboratorios tenemos productos que pueden ser a altas temperaturas, pueden ser volátiles, pueden generar gases. Por ejemplo, los reactores nucleares a nivel industria, ¿no? Esas son palabras mayores, sí, exacto. Sí, exacto. Pero por lo menos Turbina, Calderas, la turbina de un motor exacto, eléctricas. exacto. Pero y debemos controlar ese tipo de temperaturas. Entonces, que el fabricante dice no sobrepase los 100 grados centígrados, que eso es mucho. Porque las piezas se pueden dilatar, pueden generar, no me va a garantizar una medición adecuada si la necesito. Pero también, como les decía, una temperatura alta, cuando voy a hacer una medida, no me va a ser muy confiable porque las piezas se dilatan. ¿Sí? Cuando hay muy baja temperatura se contraen, entonces la medición no va a ser tan exacta tomándola cuando un elemento está dilatado o cuando hay mucho frío. Entonces es mejor tomarla a una temperatura ambiente adecuada en casos de medición, cuando hablamos de metrología. Y en casos de seguridad también para evitar lo que estábamos hablando, generación de gases, de vapores, posibles explosiones, reacciones químicas que se puedan presentar en el ambiente. También debemos controlar la humedad. ¿Por qué la humedad? Porque la humedad acelera todos los procesos de oxidación de los instrumentos, ¿cierto? Entonces, con un equipo oxidado, con una pieza oxidada, yo no puedo garantizar que tenga una medición exacta ni precisa. Siempre me va a variar. Entonces, por eso también se controla. Y dice acá que no debe sobrepasar el 50% de humedad. La presión atmosférica también, normalmente viene en 25 psi en laboratorios industriales. Y desea evitar la entrada del aire sucio de las zonas de producción al abrir las puertas. Entonces siempre mantener una presión constante. Los laboratorios son los que normalmente llevan y conllevan estos controles que sean adecuados. Yo creo que donde ustedes trabajan, donde hacen las pruebas de laboratorio, debe estar, mejor dicho, controlada la temperatura, la humedad, que haya buena circulación del aire, que no hayan elementos que puedan ser explosivos, que la presión también esté controlada y demás. La red eléctrica, que no haya variaciones de tensión, ¿sí? Que se mida que se puedan medir esas diferencias de tensión y que la podamos controlar siempre. Que si hay picos de tensión podamos medirlos y podamos controlarlos con otros supresores de picos y demás, pero siempre garantizar que la entrada y la salida de estos aparatos eléctricos estén controlados y lo podamos medir. La vibración y el ruido también son normalizados y es el margen de la incomodidad que supone su presencia para investigadores y técnicos. Muchas veces cuando estamos trabajando, y también por eso funciona en la parte de salud, ¿no? Por eso también la normativa aplica para la parte de seguridad y salud de los trabajadores, porque no podemos estar en un área donde el ruido y la vibración es constante, porque nos pueden generar enfermedades laborales o incidentes laborales. Entonces eso también se controla. Además que por calidad de un servicio, una vibración de equipo obviamente va a dañar cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso también se debe controlar, por eso también se mide, por eso también se controla la vibración y por eso también se mide el ruido, para garantizar que las personas, y si hay ruido es porque hay algo mal, ¿sí? Entonces, eso también se controla. Entonces, estos son los sonómetros, la parte de mediciones, ustedes lo deben hacer seguido también, ¿no? Vibración de equipos.
lo que nos hablaba Cristian, creo que era la metrología dimensional, que es la ciencia que se ocupa de la medición de las magnitudes geométricas, los ángulos, las longitudes, la plenitud, la cilindricidad, la rugosidad de las piezas. Entonces, esto es ya más de longitud. Verificar, la idea es verificar en la producción las tolerancias, los acabados de las piezas que se fabrican y demás. Entonces, garantizar que las medidas que nos están pidiendo sean las que estamos necesitando. Nos ayuda a verificar el estado de nuestras máquinas también. Bueno, entonces hablemos de medidas. Faltan 5 minuticos para que acabemos. Entonces, las medidas. Yo tengo acá, ¿qué tengo ahí? Alguien que me diga. La longitud, 10 metros. Un valor de una medida. Un valor de una medida. Sí. ¿Y qué tengo ahí? Perdón, un momentico, por favor. Aló. Un momentito. Manito, estoy en capacitación, señora. Ay, marica. Ya, espérenme. Un momentito. Chao. Bueno, ya te lo digo. Entonces, acá, ¿qué podemos decir? Que tenemos... ¿Me están escuchando? Sí. ¿Qué podemos decir que tenemos ahí? Tenemos, me dijeron 10 metros. ¿Y acá qué tenemos? Una abreviación. Tenemos otros 10 metros, ¿cierto? Entonces, tenemos que ser muy exactos en lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Es diferente decir que estos son 10 metros a que estos sean 10 metros. Estos no son 10 metros. Para mí, de acuerdo al sistema que nosotros manejamos, podrían ser 10 metros por tonelada por segundo. ¿Cierto? Porque en el sistema internacional o en las unidades que manejamos no tenemos este MTS. ¿Cierto? Entonces tenemos que ser muy claros y es a lo que de pronto se quiere, la empresa quiere, a que lleguemos a tener una claridad de cómo debemos medir, cómo debemos hacer las medidas y con qué contamos. Recuerden que ustedes están bajo una normativa y esa normativa debemos cumplirla. Entonces, si viene una auditoría y nosotros le presentamos esto, van a decir ustedes no están llevando bien el sistema de gestión de calidad. ¿Por qué si acá están, vean, acá tenemos toda la trazabilidad del sistema y nos está dando 10 metros, no nos está dando más ni menos los instrumentos? Sí, pero entonces ustedes son los que están errando, porque no me están dando la medición que se requiere realmente. Entonces debemos tener muy en cuenta eso, aunque eso no lo vamos a ver ahorita, más adelante lo vamos a ver, pero para que tengamos en cuenta que las mediciones debemos contemplar tanto el valor cuantitativo como la cualidad de la medida, si son metros o si son metros por tonelada por segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está pidiendo el sistema internacional? Que manejemos muy bien esta nomenclatura. Por eso es importante la metrología, la reglamentación y la homologación a nivel internacional para unificar o ver ese tipo de diferencias.
¿sí? Para que lo recordemos. Si vamos a medir en milímetros, medimos en milímetros, no hacemos milímetros acá y mi compañerito hizo y lo midió en centímetros, o el otro llegó y lo midió en pulgadas, sino que unificamos eso. Entonces, que debemos saber hacer conversiones, lo debemos saber hacer. Que tenemos una pulgada, o el señor me dio 25.4, listo, es valedero, pero vamos a trabajar en pulgadas o vamos a trabajar en milímetros. Es lo que nos pide el sistema. Siempre unificar. No es... Bueno. Yo creo que ahí me adelanté un poquito. Vamos a dejar la parte de medición para el día de mañana. Bueno, por el momento quisiera saber si tienen preguntas, dudas, inquietudes. Buenas. Por mi lado, no, señora. No, ninguna. Ninguna. Recuerden que lo que estamos haciendo, esas preguntitas ahí, que de pronto para varios dirán, no, eso yo lo sé bien, estamos claros, pueden salir en la evaluación. Y cositas como las que le acabé de mostrar, muchas veces cometemos el error. Perdón, un momentito. Cometemos los errores de dar expresiones que de pronto no son coherentes. Entonces, la idea de esto es retomar cositas que anteriormente, que ya las sabíamos, pero por el tiempo, por el afán, por la costumbre, se nos van olvidando. Entonces, es eso. Entonces, en este momento, sí me interesa saber, o si quieren el mañana, me dan el datico, si para la próxima semana, la capacitación de metrología, bueno, de aquí en adelante, las dejamos para el martes y jueves, o la dejamos como está programada para jueves y viernes, o lunes y martes, porque hay semanas que vamos a tener jueves y viernes, y hay semanas que vamos a tener lunes y martes, o martes y miércoles. Van a ser los días seguidos. Entonces no sé cómo lo van ustedes. Háblenlo con sus compañeros y mañana me dicen. Yo les hago la consulta, es principalmente porque a mí me dijeron que ustedes pedían que no fueran 2 días seguidos, y que el viernes por lo de los viajes y eso, y también los lunes porque estaban organizando su trabajo y demás, entonces que les tuviera en cuenta eso. Entonces ustedes me dicen. Bueno, les agradezco si todos me dejaron ya por escrito su correo, nombre, correo en el WhatsApp, en el chat del grupo, porque de ahí pues es una forma de yo llevar un control de asistencia también. Todos pusieron su nombre y correo, número de cédula. Buenas. Yo no sé si me están escuchando. Todos pusieron su nombre, registraron el nombre y el correo. Sí, señora. Sí, señora. Ok, listo, les agradezco. Por favor, recuérdenle a sus compañeros que la idea es que ingresen a las reuniones. Son 34 personas con Mauricio que ingresa hoy, con José Mauricio, que deben estar participando de estos cursos. A la finalizando el día viernes, este día viernes sí ya nos toca, entonces por si hay cambio de turno o algo así, que me lo avisen mañana si ustedes necesitan anticipar la clase o algo así. Hacemos la evaluación.
le hacemos la evaluación a las personas que participaron bajo el correo que les dio la empresa, no bajo otro correo, y no aplica tampoco que hoy, digamos, están 3 personas en un solo computador y entonces no abrieron su link. La idea es que abran su correo, revisen la presentación de esta clase y demás, ¿listo? Para garantizar que sí están en la actividad. Entonces, muchísimas gracias, gracias por la participación. La participación de todos es muy importante y esperar que lo que les esté pues dando de recordar y sea bueno para ustedes. Cualquier duda, inquietud o recomendación les agradezco. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan buena tarde. Yo les dejo el video. Gracias, profesora, muy amable. Bueno, que estén bien. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Aló. Con Diana Ovalle. Muchas gracias a todos. Ay, no sé. No sé si fue. ¿Cuándo sería? ¿Cuándo fue el día de hoy? De pronto fue para una cita para mi mamá, pero ya me la dieron, que era con neurología que estábamos tratando de conseguir. Y una, bueno, también estuve tratando de conseguir una con hematología. Pues la hematología no. Me dijeron que me dan a... Pues si usted me puede colaborar. Pues hubo un médico que me... 20-287 452. Ah, pues ya de 20.